Ernesto Velázquez, director de Salud Laboral, nos habla en el día de hoy sobre uno de los accidentes de trabajo más frecuentes, las lesiones oculares y sus tipos. Dentro de los accidentes de trabajo, una de las lesiones más frecuentes son las oculares. Estas pueden ser de tres tipos: físicas, químicas o térmicas. Las físicas básicamente son las que suceden cuando algún objeto extraño entra en contacto con el globo ocular o por alguna contusión. Por ejemplo, los cuerpos extraños por proyección de partículas, el polvo en el ambiente. Las lesiones oculares de origen químico son las que suelen darse por contacto con productos químicos. Las más graves son las que se dan por contacto con ácidos o bases, sustancias altamente corrosivas que pueden ocasionar una lesión gravísima en pocos segundos tras el contacto. Y las de origen térmico, la inmensa mayoría, son las quemaduras por luz, que también en su inmensa mayoría lo que vemos son las que se asocian al mal uso de las soldaduras por la falta de uso de la protección adecuada. ¿Qué hacer ante una de estas lesiones? Principalmente hay que destacar lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es no poner ningún colirio, no intentar retirar el cuerpo extraño, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos y consultar de inmediato a un médico. Esas serían las principales acciones o principios de acción de emergencia ante cualquier lesión ocular como las mencionadas. ¿Por qué traemos este tema hoy para tratar? Porque, como dijimos, es uno de los principales accidentes que se dan en los lugares de trabajo, y la forma de evitar esta situación básicamente pasa por la prevención. Para prevenir, lo único que precisamos es tener conocimientos de cómo hay que evitar exponerse a la fuente de riesgo y cómo protegerse. Las principales medidas de protección que tenemos que tener en cuenta son conocer de dónde surge el riesgo. Por ejemplo, una soldadura, y sabemos que esa la fuente de riesgo es la propia luz y el propio calor que genera la soldadura en sí misma, y saber cuáles son las medidas básicas de protección. En el ejemplo de la soldadura, tenemos que utilizar la protección adecuada, la máscara para soldar, que muchas veces no se utiliza y termina en una lesión grave a nivel ocular. Todas estas situaciones también implican un conocimiento, tanto por parte de los empresarios como por parte de los trabajadores, de cuáles son las medidas más adecuadas para implementar en los lugares de trabajo y así evitar las lesiones que pueden ser extremadamente graves. Por ejemplo, en el uso de productos químicos altamente corrosivos. El jabón que utilizamos a nivel industrial no tiene nada que ver con el jabón que utilizamos en la cocina. Por lo general son altamente corrosivos y alcanza una gota para provocar una lesión muy grave. Y uno ve en forma recurrente que no se utilizan los elementos de protección personal, por ejemplo, por minimizar el riesgo o por desconocimiento de las lesiones que pueden ocasionar. Entonces vemos que es cuestión de todos los días lesiones totalmente evitables con medidas relativamente sencillas. Entonces, a lo que uno apela es a la toma de conciencia permanente de parte de las empresas, obviamente brindar los elementos de protección generales y personales para evitar este tipo de situaciones. Y de parte de los trabajadores, aún más importante, tener en cuenta que la única forma de prevenir situaciones graves es utilizar los elementos de protección tanto personales como respetar los procedimientos de trabajo que también apuntan a evitar accidentes de forma innecesaria.